Hola, esto es Real Biopolítica. Sí, vamos a hablar sobre el origen de estas lenguas indoeuropeas. Son las lenguas jafetitas del norte. Son los jafetitas del norte. El hijo de Noé, Jafet, es el origen de los europeos. Cuando Jafet existe, todavía sus descendientes no están en Europa. Eh, Sus descendientes comienzan poco a poco a crecer, crecer, crecer. Ya hemos visto cómo crecen las aldeas, ¿no? A través héroes epónimos, esos patriarcas epónimos. Bueno, aquí comienza a crecer, crecer, crecer sus aldeas de Gafet y llega un momento en el cual adquieren cierto conocimiento, ¿no? Hemos visto ese conocimiento cuando hablamos del tema de Cucuteni, ¿no? Cierto conocimiento en el Cáucaso. Algo raro pasó ahí en el Cáucaso, ¿no? Que primero fue el Cáucaso, algo pasó ahí, después vino la civilización del cura Arapses, del cual también hemos hablado, y después ya vienen los sumerios. Los sumerios vienen en la cola, pero la historia te hace creer que son el origen de todo, ¿no? Están en la cola. Antes de ellos hubo otra civilización que es el Kura-Arapses, y antes de eso hubo una civilización en el Cáucaso, de cual derivan muchas tribus, muchas etnias, muchos pueblos derivan de ahí, justamente por donde encalló el arca. Qué coincidencia. Entonces, estos jafetitas son los que dan origen a las lenguas indoeuropeas, los jafetitas del norte. Los jafetitas del sur son los anatolios, los hititas. Ellos se quedaron ahí y prácticamente desaparecieron, se fundieron con todas las demás tribus. La pregunta es, si estos jafetitas entran a esta zona donde estaban los anatolios, la pregunta es, ¿y esos anatolios de qué tribu eran? No sabemos exactamente si eran camitas o si eran otros jafetitas del sur, no lo sabemos, no sabemos, todavía no hacen esa investigación. Y creo que va a ser un poco difícil, ¿no? Pero había ya gente aquí, que eran los campesinos. Después vienen los jafetitas. ¿Quiénes son esos jafetitas? Los yamnaya. Esos, los que vienen a caballo, se cargan a todos los varones y planchan su progenie encima. Eso también hemos hablado aquí, en Realidad Política. Bueno, sucede que las lenguas indoeuropeas se expandieron por Eurasia en oleadas y desde orígenes diferentes. Acá vamos a ver acá, acá está. Acá te muestro una imagen de una tablilla en hitita hablada en Hattusa, la antigua capital del imperio, que ahora cerca de ahí hay una villa, se llama Bogaskoy en Turquía. También hemos hablado de los hititas y te he mostrado en un mapa físico de la zona, te he mostrado cómo era el imperio hitita, ¿no? La zona alta, el reino del norte, el alto imperio, el alto reino, el bajo reino, ¿no? Te lo he mostrado aquí geográficamente, ¿no? Te lo he mostrado aquí. ¿No? Te he mostrado dónde quedaba la capital hitita. También hay un video donde te he mostrado dónde quedaba la capital hitita, justamente en un afluente de un río, ¿no? Que estaba empotrado en ese, en el muro en uno de los muros naturales, esas cordilleras del Alto Reino hitita. Esta es la tablilla. ¿No? Este es un cafetita del sur. Aquí, vamos a verlo acá. Acá está. Noche. Esta noche. Noche viene del término noctis, del latino, en latín noctis, que en griego se dice nictos. En inglés, pues se dice night. ¿No? En francés, nuit. Y en la India, en la lengua clásica de la India, o sea, del ario indio, se dice nactasia. Nactasia, o sea, como se ve, aquí hay un origen común para decir noche, ¿no? Y sabemos que estos pueblos de aquí provenían de un sitio en las estepas, no todo es por el Cáucaso, al sur, al norte del Cáucaso provenían estos pueblos que dan origen a todos. eh, sí, este pueblo es un pueblo del cual se dice que existe porque eh, todos los demás pueblos que derivan de él tienen rasgos comunes. Hasta cuando hablan de Júpiter, Zeus, Deus, Júpiter, Júpiter, ¿no? Hasta cuando hablan de eso, hay una derivación muy común. Entonces, es por eso que dicen que hubo un solo pueblo, y de ahí se derivaron estos. ¿Cómo se sabe que hubo un solo pueblo? Porque los vestigios de ese pueblo antiguo que apareció
En esos tiempos tan de otrora, los vestigios están ahora en los pueblos modernos. Es igual cuando hablamos de las lenguas túrquicas, coreanas, japonesas. eh, Los científicos se dieron cuenta que provenían de otro pueblo que estaba un poco más al norte, que se dividió en esas lenguas. Es como una Babel que hubo en la zona de Asia, que se dividió en esos pueblos. Ya, pues, igual, ¿han podido encontrar ese pueblo? Todavía no, porque es muy antiguo, no ha dejado rastros, pero se sabe que existió ese pueblo del cual se derivaron ellos. Entonces también se sabe que aquí en este caso también existió un pueblo del cual derivaron todos estos pueblos que estoy mostrando acá. Sí. O sea, hubo una Babel hubo por la zona de Asia y también hubo una sub-Babel también en esta zona. También hubo una Babel de la cual hemos hablado aquí cuando hablamos del reino de Nimrud, aquí en Radio Política. Puedes encontrar el video. Si no lo encuentras en YouTube, porque siempre nos paran baneando el canal, eh, puedes encontrarlo en nuestra página Facebook de Radio Política y en nuestros demás enlaces sobre el reino de Nimrud. Ahí te lo explico. Bueno, entonces, uno de los primeros en detectar que todos estos idiomas podrían tener un origen común fue un jesuita llamado Paston Laurent Cordier, sí, hace 250 años, justamente un jesuita, para variar, ¿no? Ya, ellos estaban muy interesados en tener cierto conocimiento antiguo, propio de los jesuitas, estaban muy interesados en ese conocimiento. Entonces se dieron cuenta que había un origen común, y había que buscar ese pueblo común. Desde entonces, los lingüistas han buscado el origen de todas estas lenguas, las indoeuropeas, como si fueran Indiana Jones. Ahora, en un esfuerzo de decenas de científicos que han combinado análisis lingüístico, computación, arqueología y ADN antiguo, le han puesto fecha al llamado proto-indoeuropeo y ubicado en el mapa desde donde partieron los humanos que lo hablaban. Aquí está. En la actualidad se hablan unas 400 lenguas indoeuropeas, según la base de datos de Glotolog. Puedes ponerlo Glotolog y te va a salir la base de datos. También aparece de Perú, de Quechua. Aparece también en Quechua clásico, justamente en la zona del nudo de Pasco, ahí, en esa zona, que es la zona central, donde vienen las demás culturas. De esta zona, ese promontorio ahí en los Andes, bajas a todas direcciones y vas a encontrar resquicios arqueológicos de una alta cultura. Justamente de ese punto. Y justamente ahí bajando hacia el oriente está el quechua clásico. Coincidencia, ¿no? Bueno, pero no nos desviamos mucho del tema. Aunque la frontera entre variedad regional, dialecto y lengua hace algo arbitraria esta cifra de las 400 lenguas europeas, casi la mitad de los humanos hablan alguna de ellas. Su expansión original llevó a sus primeros habitantes hasta la actual Irlanda, en el oeste de China, en el este y desde tierras escandinavas en el norte hasta la India en el sur, en un proceso de milenios. Acá puedes ver el mapa. ¿Mm? Ya hemos hablado de los tocarios, ¿no? Ahora bien, de estos jafetitas, los que tienen más genes jafetitas, ¿mm? Los que tienen más genes jafetitas no están en Europa. ¿Mm? O sea, pero los europeos con más genes jafetitas están en el Báltico. Creo que son los estonios o letonios. Son los que tienen más genes de ahí. Pero hay un grupo que tiene más genes cafetitas que los estonios, que estos bálticos, que los pueblos bálticos. Y esos no están en Europa, sino que están a ver si me sigues por el curso, acá están, en un pequeño valle de Pakistán. Sí, en un pequeño valle de Pakistán. Acá hay un río, ¿no? Creo que es el Indo. Ya, bueno, en ese río hay unas montañas acá al costado. Hay unas montañas, ya. Hay un afluente de ese río, del Indo, un afluente chiquito. Ya, ese es un valle chiquito que sirve de afluente al enorme río Indo. Ya, ese valle chiquito tiene un pueblo ahí, que son, que son gente, que son tocarios, creo. Son, sí, de acá dice tocario, ya, aquí abajo hay un pueblo así emparentado con los tocarios, muy cercano a los tocarios, que son también indoeuropeos. Este pueblo chiquito, esas aldeitas que hay ahí, aldeas que hay ahí en ese valle chiquito que es afluente de ese río de Pakistán, ese, esa zona de ahí tiene un pueblo
que todavía practica el animismo, o sea, la religión ancestral que practicaban estos jafetitas. Son animistas, no son, resistieron el Islam, por eso no los pasan. O sea, hay cierta animadversión hacia ese pueblo, porque ese pueblo no es islámico, tampoco es cristiano, nada, es animista, es la religión primigenia de los elementales. Entonces, ese pueblo tiene más genes europeos que todos los pueblos de Europa juntos, que cada pueblo de Europa. Ellos tienen mucho más genes europeos que todos los demás. Ese pueblo que está ahí, en ese pequeño valle que sirve de afluente al gran río. Ya, ahí vas a encontrar ese pueblo. Ya, sí, es increíble, ¿no? Ya, bueno, pues acá puedes ver este mapa, ¿no? Acá en este mapa puedes verlo, ¿no? Los hindúes, y va hasta la India, la ruta norte, la ruta sur, ¿no? Están los iránicos, los anatolios son los jafetitas del sur. Ya hemos hablado de eso cuando hablamos de los orígenes genéticos de los griegos, ¿no? Los anatolios, ahí están los armenios también, y vemos ahí, ¿no? 8100, ¿no? Hace 8100. Aquí está 8100 años. Hace 8100 años, era el año 3000 antes de Cristo, ¿no? Aquí, estaban ahí viviendo ahí, en esa zona al sur del Cáucaso. Después traspasan al Cáucaso ya al año 5000 antes de Cristo. ¿No? Y aparecen los jafetitas del norte, que comienzan a incubarse, ¿no? A incubarse en esa zona que está lo que sería el norte de Ucrania. Ahí comienzan a incubarse los cafetitos, en esas estepas. Y vemos cómo después ya comienzan a migrar por todo lado, ¿no? Y los que migran hacia China, hacia la zona de Catacalán, que es donde dice Tocario, ya, ese es un desierto, está la palabra Tocario, es un desierto. Y hay ríos ahí, la gente vive al borde del desierto, agarrando el agua que viene de la montaña, desde que se desaparezca en la duna. Agarran el agua y tienen sus campos ahí, pegados a la montaña. Esos son los tocarios. Ahí vivían los tocarios, pero fueron después desplazados. ¿No? Fueron desplazados. Entonces, son estos pueblos los que habitaban aquí. Los anatolios, pues, son los jafetitas del sur. Ahí están los albanos. Los albanos son musulmanes, pero son indoeuropeos. Son indoeuropeos musulmanes. Pero no tienen nada que ver con los semitas, nada que ver. Son indoeuropeos, sí, pero están islamizados. ¿No? Y hay dos tipos de albaños, los albaños de las ciudades, que están en la costa, de las zonas más civilizadas, y los albaños que son algo toscos. Los albaños de las zonas civilizadas se llaman tocarios, tuscos, tuscanos, algo así se llaman, ¿no? Tuscanos. Y hay otros albanos que están en las zonas montañosas, que son un poco más radicales para vivir, para vivir su Islam. Ya, esos son dos tipos de albaneses. Ya, pues, acá lo puedes ver, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. Los expertos se han dividido durante décadas en dos grandes bloques. Por un lado, los que defienden que el llamado protoindoeuropeo antecesor, que se hablaba en el norte del creciente fértil, en las fronteras actuales de Turquía, Líbano e Irak, tiene unos 9000 años, ¿no? Ese es el indoeuropeo antecesor. Aquí, en las fronteras de Turquía, ahí puedes ver el mapa, ya, esos son Líbano, Irak, ¿no? Es lo que sería, pues, el jafetita del sur. Ya hemos hablado también de los jafetitas del norte y del sur, cómo se ha dividido genéticamente. ¿Ya? Esos son los que tienen 7000 años, esos cafetitas del sur. Esta es una de las zonas donde apareció la agricultura y con su expansión aquellos agricultores propagaron su lengua. Pero hay una hipótesis alternativa. Entre hace 6000 y 4000 años se produjeron movimientos por poblaciones de las estepas tanto hacia el oeste como hacia el este. Pueblos como los Yamnaya, que son esos cafetitas que están en la mancha verde que estás viendo acá, llevaron sus lenguas a Europa, unas lenguas que fueron el germen de la rama itálica, ahí lo estás viendo, germánica y celta del árbol indoeuropeo. O sea, estos anatolios eran jafetitas del sur, a eso se refiere, jafetitas del sur. Y comenzaron a poblar todos los ríos con sus campos de cultivo. Iban avanzando atrás, 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 hasta llegar hasta la cabecera y bajaban al otro río. Y así llenaban de puro campo de cultivo. Esos eran los japetitas del sur, los anatolios, y vivían en la edad de piedra. Pero algo pasó con los japetitas del norte, esa mancha verde que ves ahí, ¿no?
¿no? Porque los japoneses del sur son la mancha marrón que ves abajo, los japoneses del norte son la mancha verde. Ellos obtuvieron cierta tecnología, a caballo, metales, y pudieron subyugar a sus parientes, los japetitas del sur, que ya habían colonizado toda esta zona y se habían dividido en varias ramas. Los pudieron colonizar y suplantarlos genética parentalmente. Hubo un cambio poblacional del gen masculino. Al frente de más de 80 científicos, la mayoría de lingüistas y genetistas, se mantiene que tanto la hipótesis de agricultores anatolios como pastores esteparios estarían equivocadas, ¿no? O sea, tratan de matizar esto, ¿no? Vamos a ver acá. Pues vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver este mapa, ¿no? El número uno, el más antiguo, es esta mancha marrón que está acá. Después viene la mancha verde de acá. Es el que le sigue. Es posterior. Después sigue esta parte de acá, 3000, esta parte de 3000, sí, esa parte de, esta línea verde sigue después, es el paso 3. El paso 4 es los tocarios. Después vienen los tocarios, esta otra migración que tenemos. Sí, ¿no? Y esta migración que se da de los habitantes del norte a Europa es en paralelo también, es coetáneo con la migración que se da en la India. Se da al mismo tiempo. Vamos a ver acá. Analizaron datos lingüísticos como si fueran datos genéticos. Crearon una base de datos de 5.000 cognados, palabras que etimológicamente comparten un origen común, como lo que hablamos en antes, de noche, ¿no? La palabra noche. Eh, los términos procedían de 161 lenguas indoeuropeas, 52 de ellas antiguas o muertas, como el tocario, el gótico, el castellano antiguo. Con todo ello crearon un árbol filogenético de las lenguas indoeuropeas. Para saber cuándo se separó cada rama, hoy solamente hay 10 ramas vivas del indoeuropeo. Le pusieron fecha a los idiomas de lo que se conocía su datación. Por ejemplo, para el latín clásico se fija en el 50 antes de nuestra era. ¿Por qué el 50 antes de nuestra era el latín clásico? César, la guerra de las Galias. Cuando César hace su libro La guerra de las Galias, él forja el latín clásico. Hace un latín muy sencillo y muy elegante. César. César era un poco narcisista, ¿no? Entonces tenía que escribir, pues, escribir bastante bien, pues, tener buena labia, buena pluma. Pues él, en sus libros, eh, mejora el latín, lo mejora, lo vuelve más pulcro, más sencillo y más elegante. Así vuelve el latín. Por eso acá dice 50 antes de nuestra era, el latín clásico. Justamente se refiere al latín de César. Bueno, y no menciona aquí la palabra César, ¿no? Pero yo supongo que es por eso, lo más obvio, ¿no? Que por eso pone latín clásico 50 antes de Cristo. Bueno, y fueron yendo para atrás buscando el punto de origen los científicos. El método intenta reunir todas las ramas para ver la edad del ancestro común a todos los idiomas. El linaje lingüístico indoeuropeo ya se había diferenciado en múltiples ramas independientes hace aproximadamente 7.000 años. Esto descarta la hipótesis de la estepa. Sí, o sea, ya estaba diferenciado el lenguaje, el protoindoeuropeo. El linaje ya estaba diferenciado en múltiples ramas hace 7.000 años. O sea, ¿qué significa? Que ya existía ese linaje lingüístico protoindoeuropeo desde la época de Ararat, de las zonas de Ararat. Coincidencia, ¿no? Desde el Cáucaso, ya estaba ya. O sea, en el año 8100 ya estaba cimentado este protoindoeuropeo, ya estaba cimentado. Los que van a la zona verde, a los capitalitas del norte, ya tenían el lenguaje indoeuropeo, solamente que crearon su pequeña variación de ellos, ¿no? Pero ya existía ese lenguaje. Y los capitalitas del sur, con ellos ya existía ese lenguaje. No es que se crea en la estepa, se crea desde antes, ¿no? Desde la época de la Torre de Babel, algo así, algo así, de una época muy, muy antigua. Sabes que siempre en los relatos se justaponen eh, eh, coetanidades, ¿no? Temas coetáneos, se justaponen, ¿no? Pero sucede que
El javetita ya existía, está diciendo. El indoeuropeo ya existía desde antes de los Yamnaya. ¿Por qué? Porque ellos provienen de un lenguaje común proto-indoeuropeo que estaba ya en la zona del Cáucaso, que es donde acá dice armenio, ¿no? De esa zona. Bueno, ya estamos entendiendo, ¿no? La fecha más probable en el que el proto-indoeuropeo tuvo su principal evento de diversificación habría sido hace 8120 años, con un margen de variación de varios siglos por arriba y por abajo. En apoyo a la alternativa Anatolia, recientes estudios de ADN antiguo apuntan que los agricultores del Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, que lo estoy viendo acá, se expandieron hacia Anatolia. El hitita, hablado por habitantes de la civilización Anatolia del mismo nombre, constituye otra rama mayor, hoy extinta, de la familia indoeuropea. Ya sabemos cómo el rey hitita estaba buscando tablillas de invocaciones a entidades de idiomas poco hablados. O sea, él estaba preocupado también en la lingüística, ese rey hitita. Ya hemos hablado también de eso, de la lengua de Kalashma. Bueno, acá podemos ver entonces este mapa. Con este mapa nos podemos guiar. El apoyo a la alternativa Anatolia está apoyado en estudios de ADN antiguo que apuntan que agricultores del Cáucaso, entre el Mar Negro y el Caspio, se expandieron hacia Anatolia y quizás más al oeste, a la península griega y lo que hoy es Albania, del cual también hemos hablado, ¿no? O sea, justamente en la zona, en los alrededores del monte Ararat. Ya hemos hablado también de eso. Entra en la biopolítica. Durante décadas hubo un gran grupo de lingüistas que defendían que el hitita, idioma hablado por los habitantes de Anatolia, del mismo nombre, era el ancestro común de otros idiomas indoeuropeos, con algunos considerando que sería incluso el heredero directo del proto-indoeuropeo, el primer idioma de la familia, ¿no? O sea que sería un heredero directo del hitita. Bueno, pero el ADN antiguo también estaba dando pruebas a los que defendían la hipótesis esteparia. Los hititas aparecen registrados más o menos en el año 1800 antes de Cristo. Allí aparecen los hititas registrados con un tal Tudalía, que es el rey de naciones, el rey de Goin, que aparece en el Génesis, ¿no? En la época de Abraham, la época de la Edad de Bronce. Pero esta época es de la Edad Neolítica, lo que estamos hablando, donde aparece el idioma, no la Edad de Bronce, la Neolítica, que es mucho más anterior. Entonces, eh, estos sanatorios hititas que aparecen aquí, entonces deben ser bastante posteriores, o sea, estos reinos ya existían ya más o menos en el milenio 2 3 pero antes de Cristo, pero antes de eso, el milenio 3 antes de Cristo, ya estaban ya los Yamnaya, ya estaban ahí expandiéndose. En el milenio 3 el año del milenio 3 pero en el 1800 aparecen las primeras ciudades hititas, pero es posible que esas ciudades provengan también de aldeas hititas, de aldeas indoeuropeas, que después obtuvieron la etnogénesis hitita, se etnogenizaron como hititas. Pero para eso debes darle pues 2000 antes de Cristo, una cosa así. O sea, es un poco muy posterior, edad de bronce, es edad de bronce, pero esto es edad de piedra, ¿no? O sea, es un heredero, bueno, de la edad de bronce de la lengua originada en la edad de piedra. Bueno, entonces acá, el ADN antiguo también estaba dando pruebas a los que defendían la hipótesis de las estepas. Se han descubierto que pueblos venidos de la estepa del Ponto, o sea, del Mar Negro, al sur y noroeste de las actuales, mira el mapa, Rusia, Ucrania y Kazajistán. Ahí está. Justamente está Rusia, Ucrania y Kazajistán. Ya sabemos dónde queda Ucrania, ¿no? Ucrania está al norte del Mar Negro, y Kazajistán está bordeando el Caspio. Fueron colonizando Europa hace entre 6000 y 4500 años, dejando su huella tanto en la genética de los modernos europeos como en poblaciones autóctonas de entonces. Hay trabajos sobre que hombres venidos del este pudieron reemplazar a casi todos los varones. Ya hemos hablado de eso
En España, año, ¿cuánto? 3200 creo que fue, ya los varones neolíticos, ¿no? Los varones de la edad de piedra ya no tienen descendencia, solamente hay descendencia de los Yamnaya, son reemplazados. Pero la descendencia de las mujeres de neolíticos sigue, pero ya no con los varones de neolíticos, sino con los conquistadores Yamnaya. Pues estos pueblos trajeron las lenguas itálicas, germánicas o célticas, o sea, son la rama jafetita del norte, no la rama de los jafetitas del sur que se quedaron en la edad de piedra. Los jafetitas del norte llegaron a evolucionar hasta la edad de bronce y reemplazaron a los jafetitas del sur en todos los campos que había aquí en Europa. Cuando salieron de su lugar de origen, deberían de hablar todos el mismo idioma o muy parecidos a algún sucesor del proto-indoeuropeo. O sea, una variante, la variante proto-indoeuropea del norte. Y los anatolios son la variante proto-indoeuropea del sur, que es un poco más cercana al original. Es en el largo periplo, porque los celtas tardaron siglos en alcanzar lo que hoy es Irlanda, y sobre todo una vez asentados en contacto con los locales, cuando se inicia la diversificación entre unas lenguas que en su inicio debería ser la misma. O sea, cuando toman, como te digo, como reemplazaron a todos los hombres, reemplazaron a todos los hombres, eh, pero no reemplazaron a todas las mujeres. Estas mujeres mezclaron su lengua con la lengua del conquistador. Y ahí es donde se forjan las variantes de esta lengua proto-indoeuropea del norte jafetita. Entonces crean variantes de esa lengua. Y son los lenguajes actuales, ¿no? Son esas variantes. Porque la mujer que no hace, no matan a la mujer, solamente matan a los varones y reemplazan al varón. Tienen hijos con esas mujeres. Entonces, la lengua de la mujer se mezcla con la lengua del conquistador y te crean todas las variantes que conocemos. Combinando el análisis filogenético con los cognados, con lo que ha aportado el ADN antiguo, resulta que pudo haber dos orígenes sucesivos. En un primer momento, la expansión se produjo desde el sur del Cáucaso. Estamos viendo ahí, el marrón, color marrón, el mapa, con 5 de las grandes familias lingüísticas ya separadas hace 7.000 años. Ni el albanés, ni el micénico, que hablaba griego, ni la hitita, tienen señal genética dominante de la estepa. Ojo, no tienen una señal. Tienen algo de la estepa, ya hemos visto eso, ¿no? Eh, pero eso es posterior. El micénico no tiene todavía nada de la estepa. El, el ádico, o sea, el que sabemos lo que pasó con los micénicos, ¿no? Son aniquilados, desaparecen la civilización micénica y en su lugar vienen los dorios. Ya, estos dorios son del verde, son javeritas del norte. Esos son los del norte, los dorios, de los cuales vienen los espartanos, los corintios. Ellos, ellos aparecen después, pero el griego micénico no tiene nada que ver con el jafetita del norte. Tiene que ver más con los anatolios, los jafetitas del sur. Ahí. El albanés se mantuvo así, no sufrió el empuje de los jafetitas del norte, de los yamnaya, ¿cómo se dice? Ya, los hititas pues se mantuvieron ahí en Anatolia. Ya sabemos lo que les pasó a los hititas, ¿no? Ya hemos hablado de eso también. Pero sucede que varios milenios después hubo otra oleada, ¿ya? La oleada que te acabo de explicar, de los dorios, al menos los dorios en esta zona, también otras oleadas más, protagonizada por los pastores esteparios del norte, de las que nacerían las ramas occidentales del árbol y probablemente también las lenguas eslavas y bálticas, y quizás las extinguidas del Tocario, en lo que hoy es el Tíbet, y las que llegaron hasta el subcontinente indio. Estos tocarios fueron al Tíbet. Hay algo de indoeuropeo en el Tíbet, como la esvástica, ¿no? Bueno, el latín y el origen de las lenguas romances. La diversificación no se detuvo allí. Cuando el latín solo era el idioma del Latium, una región del centro de Italia,
Solo en la península itálica había más de 400 idiomas. Era bastantes idiomas. La mayoría itálicos, es decir, los italiotas. Hemos hablado también de esto cuando hablamos de los etruscos, los italiotas. Es decir, una rama indoeuropea. Con los soldados de las legiones, el latín llegó a todo el continente. Una rama del latín, ¿no? Que había latín vulgar, latín culto, ¿no? Tábula, mesa, ¿no? Uno se dice en vulgar, otro en culto. Se produce entonces un doble proceso. Mientras la expansión del idioma imperial acaba con la mayoría de las lenguas locales, lleva ya en su interior la semilla de la división. Así como los Yamnaya van y crean, y sin darse cuenta, introducen su idioma, pero su idioma se termina diversificando localmente, los romanos también conquistan, ya apoyados por una maquinaria estatal, pero igualito es. Los Yamnaya no tenían una maquinaria estatal, los romanos sí, pero igualitos. Pero fue igual el resultado. También el romano comenzó, el idioma latín de Roma comenzó también a diversificarse. También. La creencia del origen medieval de las lenguas romances procede de que es entonces cuando aparecen los primeros escritos en castellano, catalán o francés, pero se hablaban ya siglos antes. Ojo, se hablaban así, pero todos ellos decían que hablaban latín. El canal castellano decía que hablaba latín. ¿Mm? El canal francés de ese tiempo decía que hablaba latín y que era mejor que los anteriores. El que hablaba italiano también decía que hablaba un buen latín. Todos se esforzaban en escribir un buen latín, pero cuando tú leías era un italiano antiguo. Cuando tú lees el latín el francés de Nostradamus es un francés antiguo, pero para él es latín. ¿Eh? Para Nebrija también, para Nebrija es latín. Ahí está, aquí está. Bueno, bueno, también para él es latín. O sea, todos dicen que es latín, pero al final ya es tanta la diversificación que se forman gracias al Estado que aparece, el Estado absolutista, la cosa pública, el Estado ya burocratizado, aparece ya, este, se sacraliza esto del lenguaje diferente a los demás. Ya no es latín, es el lenguaje de la reina, el lenguaje de reina. Eso es lo que pasa, por eso la Academia Alemana aparece con el Kaiser, con la unificación alemana, no aparece antes. Así, entonces, también pasa lo mismo con la unificación italiana, pues, también aparece ahí la Academia Italiana, así. Y con el Imperio Español aparece aquí a Nebrija, ¿no? Nebrisensis, ¿no? Entonces, aparece con el Imperio Español, que es la forma como se puede unir un imperio a través de la misma lengua. ¿Sí? Bueno, la diversificación del latín vulgar en las distintas lenguas romances ya empezó en las primeras décadas de esta era cristiana. Las razones para que incluso en una ciudad política como la Roma imperial la lengua se rompa en nuevos pedazos son varias. Una es el contagio de los idiomas locales, como el antiguo íbero o tartésico en España. Otra es el control político. El rumano es de los primeros en diferenciarse, porque los romanos controlaron a la Dacia, la región histórica de la actual Rumania. Solo unos 200 años. Ya hemos hablado de Opinium, creo que se llamaba este señor, que era un emperador olvidado, que han encontrado su moneda, que él era un emperador que solamente reinó en Rumania, en Dacia, porque estaba desconectado, Dacia quedó aislada del imperio por unos 10, 20 años. Entonces hubo un emperador ahí que estuvo gobernando, hasta que se dio la orden de desalojar la Dacia porque no se podía defender. De eso también hemos hablado aquí en Radio Política, de la moneda que han encontrado de este emperador que no aparece en las listas. La distancia geográfica también es importante y se pone el ejemplo de la palabra mensa, que en latín clásico significa mesa. En español, ¿no? Significa mesa en español. En rumano es masa, ¿no? Latín clásico mensa. Sin embargo, en otras regiones más cercanas a Roma se adaptó una innovación lingüística ya del latín vulgar, ya no del clásico. El clásico es mensa, de ahí viene mesa o masa en rumano. El latín vulgar no dice mesa, el latín vulgar dice tábula.
En italiano mesa se dice tabula, en catalán taula y en francés table. En España y otras partes había dialectos desde principios del imperio. Tú preguntarás en latín. Bueno, en inglés, ¿no? En idioma inglés, bueno, el idioma inglés tiene, creo que el 80% de sus vocablos derivados del francés, debido a la batalla de Hastings, 1066, que era un normando, un vikingo, como se dice, ¿no? Pero era un tipo ya afrancesado. Entonces, cuando ellos conquistan y la autarquía anglosajona, el reino de Wessex, es reemplazado por ya el reino de Inglaterra, de los normandos, se introduce también el idioma francés. O sea, casi todos los vocablos ¿no? Ingleses son derivados del francés. Es así, casi todos vienen del francés. ¿No? Entonces, por eso los franceses también, los franceses dicen table, ¿no? Estable, y también table es en inglés, solo que los ingleses lo pronuncian table, ¿no? Table, pero también lo escriben table igual que en el francés. En España y en otras partes había dialectos desde principios del imperio, ¿no? Así. Entonces, así se origina el indoeuropeo. Aquí lo aparece, ¿no? Este es el indoeuropeo. Es toda la historia de esta lengua, ¿no? Bueno, entonces creo que ya con esto sería suficiente. Sería suficiente, ¿no? Bueno, entonces creo que ya nos vamos. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral. Acá tienen nuestras redes, entre nuestras redes. Esto es Real Biopolítica. Saludos.